Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí en esta edición de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, nuevamente para que nos escuchen y hagan sus comentarios. Pueden llamarnos al teléfono 75 95 10 72, que es el teléfono en cabina, o pueden subir ahí en el chat sus comentarios. El programa de hoy va a estar muy interesante, es sobre el mundo ordinario, el mundo que nuestros sentidos pueden percibir y el mundo que nuestros sentidos no pueden percibir, pero que a través de ciertos métodos, los científicos, los religiosos, los poetas, la gente que tiene algunas habilidades, digamos en el aspecto perceptivo, o que acrecenta su percepción a través de diferentes métodos. Ya hablaremos de algunos de los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para aumentar la percepción, para encontrar nuevas realidades alternativas a esta realidad ordinaria en la que vivimos. De ahí la teoría de muchos de que estamos en una prisión y que, bueno, pues si no queremos salir de esa prisión, pues no vamos a salir, evidentemente, ¿no? Para salir de esa prisión se necesita tener el deseo de salir de esa prisión. Es una prisión a la que nos tienen constreñidos, en la que nos tienen circunscritos nuestros sentidos. Nuestro aparato sensorial es un aparato que tiene muchas limitaciones. La percepción normal contra lo que se considera percepción extrasensorial. La percepción de nuestros sentidos, que nos reporta lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Esta es la percepción normal, la de los 5 sentidos: el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído, lo que podemos oír también, ¿no? Estos, bueno, pues nos dan una versión de la realidad. Los sentidos, los 5 sentidos nos dan una versión de la realidad, por consecuencia muy limitada. Hay muchas cosas que nosotros no podemos percibir en el estado ordinario de nuestra conciencia, o en lo que le llamamos estado despierto. Cuando estamos supuestamente despiertos, diría yo entre comillas despiertos, muchas veces estamos en un nivel muy bajo de percepción. Hay muchas cosas incluso de la vida cotidiana que no podemos percibir normalmente. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos perdemos la conciencia propia, la conciencia de sí mismo, la conciencia de nosotros mismos, y nos vamos envolviendo en el tráfago de la vida, nos vamos envolviendo en las circunstancias cotidianas. Y entonces muchas veces, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo: muchas veces nos subimos al metro y vamos con un destino hacia una estación. Digamos, me subo en Hidalgo y voy a llegar a Niños Héroes en el metro, y de repente me paso de estación. ¿Por qué? Porque ni siquiera me di cuenta qué estaciones iba pasando. Es decir, caigo en una especie de sueño, de adormecimiento, y ni siquiera puedo percibir las cosas ordinarias de la vida, las cosas cotidianas de la vida. Caigo en una especie de inconsciencia, como si no pudiera, como si estuviera realmente dormido, ¿no? No me doy cuenta ni siquiera de cosas muy cotidianas. De esto y de otras posibilidades, de otras dimensiones, vamos a tratar, vamos a ir hablando, vamos a tratarlas en esta tarde. Y nos acompaña, como siempre, en los controles y en la producción, Damián Mata, que siempre está en la dimensión que debe estar.
ahí en la computadora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí ya iniciando labores en el programa de profesor Tomás López y pues también aquí Marco Hernández. Y pues bueno, aquí estando aquí pendiente de sus mensajes, de lo que dejen aquí, ¿no? Para pasárselos. Buenas tardes. Buenas tardes, y nos acompaña también Marco Alejandro Hernández. Ahora sí le atiné. Marco Alejandro Hernández ya está por fin aquí con nosotros. Bienvenidos todos los radioescuchas de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Hoy vamos a tocar pues un tema, como decía el profesor, muy interesante, controversial y por supuesto a veces difícil de comprender, ¿no? Porque son cosas que no alcanzamos a percibir con las dimensiones que nosotros miramos regularmente, que son 3. Vamos a hablar de los mundos dimensionales, vamos a hablar un poco de física, de astrofísica, de física cuántica, no como profesionales, pero sí desde un ángulo pues muy fácil de entender en este caso. Y quisiera también mandar un saludo por ahí a Banquetes Aranza, que hoy están en su apertura. Es un negocio de banquetes, por supuesto muy profesionales ellos. Siempre dan un buen servicio, están al sur de la ciudad, instalados en Calzada del Hueso. Son proveedores de servicios de espectáculos y de banquetes. Les mandamos un saludo y que siempre tengan éxito en ese su negocio, ¿no? Hoy esta tarde. Adelante, Tomás. Sí, bueno, pues ya escucharon. Si quiere usted comer bien y que le organicen bien su banquete, ahí están los de Aranza. Banquetes Aranza. Banquetes sí. Aranza, dice Marquito. Pues un saludo para ellos. Dice bueno, pues esta cuestión de las dimensiones son realidades alternativas. No solamente vamos a hablar desde la cuestión científica, porque también hay versiones desde lo que es la filosofía, desde lo que es la poesía, desde lo que son las manifestaciones artísticas, que muchas veces trascienden las posibilidades de lo físico, de lo orgánico, de lo que es, digamos, práctico, y nos pueden asomar a esas ventanas de infinidades de posibilidades, ¿no? Que de la infinidad de posibilidades, el universo en sí es un infinito de posibilidades. La teoría, vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de la teoría de Heisenberg. Heisenberg dice que todo en este mundo es probable, pero nada es seguro. Este mundo está lleno de posibilidades, todo puede pasar, pero nada de lo que nosotros pensemos que va a pasar es seguro. Entonces, bueno, esto abre una ventana amplia de una infinitud de posibilidades con las que nosotros nos topamos todos los días. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en lugar de decidir ir a mi trabajo, decido ese día no ir y me voy a descansar a un parque, por ejemplo? Digo, bueno, ya me cansé de estar yendo todos los días a trabajar, hoy me voy a ir a un parque, después voy a ir al cine, después me voy a ir a nadar y luego ya me voy a regresar a mi casa o voy a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué sucedería si yo cambio una rutina? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ha habido muchos casos donde la gente, por ejemplo, cambia la dirección en la que va la vida, la dirección en la que parece irte empujando la vida, la cambias y de repente te salvas de alguna circunstancia complicada, ¿no? Compleja. O hay gente que por seguir su rutina se salva de alguna circunstancia de ese tipo. Por ejemplo, me viene a la cabeza un tipo que en el temblor de 1985 aquí en la Ciudad de México, en ese temblor terrible que hubo, salía todos los días a correr a las 5 de la mañana de su casa. Él vivía en Tlatelolco y regresaba casi siempre 2 horas después, un poquito más de 2 horas después. Cuando él regresa a su casa ya no encuentra a su familia.
Su familia había desaparecido cuando uno de los edificios, el edificio Nuevo León, se cayó. Este cuate se salvó por la rutina que llevaba todos los días, cosa que no hacían los demás. Él se paraba a las 5:30 y se iba a correr y regresaba como a las 7:30 para prepararse para ir a las actividades diarias. Entonces salió de su casa, regresó y fue el único que se salvó de esa familia, ¿no? U otros, por ejemplo, que se les ha hecho tarde, tenían que llegar al aeropuerto, a un aeropuerto, a algún centro de transportación, a un aeropuerto, terminal de autobús o alguna cosa así, a tal hora, pierden el vuelo, pierden el camión y después se enteran que ese vuelo o ese camión tuvo un accidente. Pues esa es como la opción que te da el efecto mariposa, ¿no? Exactamente. ¿No? Que dice que, por ejemplo, dos opciones. Un individuo llega, va a comprar un litro o va a comprar agua, el vendedor le da el agua, la toma, en el momento en que le da el agua, esta se cae, pero él reacciona y la toma. Uh-huh. Toma su agua normal, se va y no pasa nada. En la opción 2, él hace la misma opción del agua. En esta vez no puede tomar el agua, se cae y moja a una persona. Esta persona se va molesta, lo va ofendiendo y por no darse cuenta pasa a la calle y un taxista se para abruptamente y atrás viene un camión escolar, 3 o 4 niños, cuando frena el taxi se impacta y entonces salen uno muerto y tres lisiados. Entonces eso puede cambiar realmente la situación, nada más por el hecho de no haber salvado tomar el agua o no. Entonces sí, está complicado, ¿no? Sí, bueno, pues ahí vemos cómo hay diferentes dimensiones en el juego del tiempo, ¿sí? Nosotros podemos jugar con el tiempo, pero esto lo hacemos de manera, puede ser incluso de manera intuitiva, cuando alguien tiene una premonición, una intuición de que algo va a pasar y se aleja o se acerca, dependiendo el caso, o puede haber también el caso de que alguien no tenga esa percepción y esté en el lugar equivocado a la hora equivocada, ¿no? El tiempo tiene también ciertas dimensiones, ¿no? Hablamos de un mundo, nosotros casi siempre pensamos en un mundo lineal, en un mundo donde vamos hacia adelante, venimos del pasado, estamos en el presente y vamos hacia el futuro, ¿no? Y entonces lo vemos de manera lineal y generalmente pensamos que lo que estamos haciendo es lo más adecuado. Nunca hemos consultado las diversas posibilidades que hay en torno a las cosas que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a comenzar para dar un ejemplo también de estas cosas. Vamos a comenzar por, describir lo que serían las dimensiones desde el punto de vista geométrico. Hemos hablado hasta ahorita sobre las dimensiones en el punto de vista matemático, el de las posibilidades. Hemos hablado de diversas dimensiones también desde el punto de vista de posibilidades y desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la materia. La materia sabemos todos que se genera a partir de un punto. Un punto es el origen de todo. Cualquiera de nuestros radioescuchas, por ejemplo, puede tomar en este momento un papel y una pluma, un lápiz, y si pone el papel y aplica suficiente fuerza sobre el lápiz que está sobre el lápiz que ponen en su hoja, va a generar un punto. Ese es el origen de las dimensiones en el sentido geométrico. Aprieta el punto. Si aplica más tensión y una dirección hacia en cualquier sentido de la hoja, va a deslizar el lápiz y va a crear la primera dimensión. La primera dimensión es la línea. La línea es una sucesión de puntos, un conjunto de puntos, una superposición de puntos.
Entonces ahí tiene la primera dimensión geométricamente hablando. La línea es la primera dimensión. La línea está construida por puntos. El punto es la unidad mínima geométrica de descripción. Después, si uno toma la línea ya como tal, el segmento lineal que acaba de trazar, y ese lo cambia de dirección en el espacio de la hoja, va a convertirlo en una superficie. La superficie es la segunda dimensión. Está el punto, partimos hacia la primera, que es la línea. Si cambiamos la línea de dirección, aparece la superficie. La superficie, si cambiamos de dirección en el espacio a la superficie, hay que recordar, decía yo al principio, la línea es una sucesión de puntos. La superficie es una sucesión de líneas. Si yo la superficie la cambio de orientación en el espacio, de dirección en el espacio, se va a convertir en un volumen y aparece la tercera dimensión. Antes, para que sea más entendible, la segunda dimensión sería como dibujar cuadrados, ¿no? En una hoja. Sí, Pero sería como esta tarjetita. Esta tarjetita es una superficie. Es una superficie. Si juntamos un montón de tarjetitas, se va a hacer un volumen. Esa sería la tercera dimensión. Es como este cuarto donde estamos transmitiendo. Es un cuarto que tiene volumen, tiene 3 dimensiones. Nuestro mundo es un mundo que necesita 3 dimensiones para funcionar. No sabemos nosotros si haya otros mundos donde no se necesiten 3 dimensiones para funcionar. Ahora, lo que seguiría a partir de aquí en el sentido geométrico, y esto es una teoría que explotó, por ejemplo, este señor... Carl Sagan. No, Salvador Dalí, él trabajó con el dodecaedro, donde la tercera dimensión nuestra es el punto de las siguientes dimensiones. O sea, nosotros sabemos que el punto es es algo plano, es algo sin volumen. Después de eso sigue la línea, la superficie y el volumen. El volumen vendría a ser el punto de la siguiente dimensión, de la cuarta dimensión. Entonces, bueno, la cuarta dimensión se parece mucho a una holografía, a un holograma. En un holograma, todas las partes del holograma contienen el conjunto del holograma. O sea, hagan de cuenta que sería, si hiciéramos un holograma de una manzana, todos los puntos que forman la manzana serían manzanitas pequeñas, igual que la manzana que están representando. Hay un pintor guanajuatense que se apellida Ocampo, que este pintor, nosotros vemos alguna de sus obras. Si la vemos a cierta distancia, por ejemplo, hay una de un viejito y una viejita. Vemos a cierta distancia la pintura y parece la cara de un viejito y una viejita. Si nos vamos aproximando al cuadro, van a aparecer ahí un montón aparece toda la historia de estos dos personajes, del viejito y la viejita. Toda su historia forma la cara, toda la historia del viejito forma la cara del viejito, toda la historia de la viejita forma la cara de la viejita. Entonces, hagan de cuenta que eso es, digamos, en la siguiente dimensión, en la cuarta dimensión, geométricamente hablando, porque no estamos hablando de dimensiones espirituales en este momento, estamos hablando de dimensiones en el aspecto físico. El punto de la cuarta dimensión sería el volumen, lo que nosotros conocemos como volumen en la tercera dimensión, y entonces les decía, cualquier cuerpo que fuera construido a través o a partir de la cuarta dimensión, todos los puntos que formarían este cuerpo, geométricamente hablando, tendrían el mismo contenido
del que tiene el cuerpo completo, ¿sí? Sería, les decía, para hacerlo más claro, una manzana construida a base de manzanitas, de manzanas iguales que esa manzana. Y en esta holografía, que la holografía fue descubierta por Denis Gabor, un inventor húngaro que estaba buscando mejorar. Siempre por accidente se descubren las cosas. Denis Gabor estaba buscando mejorar un poco lo que era la fotografía, lo que es la fotografía. Y entonces este cuate, bueno, pues de repente empieza a experimentar con ciertas frecuencias luminosas y encuentra el rayo láser y en base al rayo láser y todo esto empieza a hacer experimentos holográficos y empieza a descubrir que estos hologramas contienen, les decía, cada parte del holograma contiene el conjunto del holograma y bueno, pues se da cuenta que esto es casi una representación de la realidad de cuarta dimensión. Eso sería una realidad, un holograma es una realidad de cuarta dimensión. Eso es en el aspecto geométrico, ¿no? Entonces, bueno, también los físicos, ahora sí entrando al terreno de Carl Sagan o de Stephen Hopkins, ellos mencionan que y Albert Einstein, desde luego, ellos mencionan que la cuarta dimensión es el tiempo, ¿sí? Ellos ven al tiempo como la cuarta dimensión, no lo ven en el aspecto geométrico, sino en el aspecto de la física. Ahora, ahí entramos en otro tipo de terreno, porque, bueno, Albert Einstein concebía al espacio como un tejido de espacio-tiempo. Esto del espacio-tiempo es como una especie de tela elástica, sería como una especie de telita elástica en la que, de acuerdo a la gravedad, a la gravitación, esa tela se iría curvando. Entonces, ahí tiene mucho que ver la fuerza de gravedad en el tejido del espacio-tiempo. Y esto, bueno, pues fue dando origen a los aspectos después de la física cuántica y fue dando origen a la teoría de las cuerdas, a la teoría de las supercuerdas. Pero también hay otra parte de la física, hay otras gentes que han estudiado los fenómenos físicos también de una manera muy profunda. Por ejemplo, Joseph Silk de la Universidad de Oxford, con un grupo de gentes empezaron a estudiar esto que se conoce como la materia oscura. En la materia oscura ellos han logrado discernir que hay alrededor de 6 dimensiones más, ¿sí? 6 dimensiones distintas a las que nosotros conocemos en la cuestión de la física. La materia oscura es el 27% de la materia que hay en todo el universo. Y esta materia oscura tiene un comportamiento muy, muy raro porque no emite ningún tipo de radiación electromagnética ni luminosa. Es una materia que podríamos pensar que es inerte, sin embargo, tiene poder gravitatorio. Ahora, de esta materia oscura se supone que se vale el universo para formar lo que son los agujeros negros famosos. Un agujero negro es una situación espacio-temporal por la que se puede atravesar a lo que podríamos llamar, o lo que llaman los multiversos, los universos paralelos. Esto quiere decir que nosotros, en este momento, si nosotros estamos transmitiendo aquí, hay otro Marco, otro Tomás, otro Damián, otro Víctor que están en otra dimensión paralela haciendo, quizá transmitiendo, pero con otras cosas, con otro tema, en otras circunstancias,
y de esos otros hay otros que están igual en otras circunstancias. Hay gente que dice que se han descubierto hasta 11 dimensiones distintas, que se ha llegado hasta descubrir hasta la 11ª dimensión. Decía un poeta inglés, que es muy famoso. Él escribió este texto de ¿cómo se llamaba este texto? Se llamaba el asesinato en la catedral. Escribió 4 estaciones. Ha escrito varios poemas muy interesantes. Estos poemas tienen contenidos muy fuertes. No son poesías como ¿por qué me quité del vicio? Mamá soy Paquito, o ese tipo de poesías llenas de sentimentalismo, medio sentimentaloides, ¿no? En cierto sentido. Son poesías más bien que tienen que ver con este misterio del universo dimensional. Ahorita recuerdo el nombre, no lo tengo claro en este momento, pero ahorita les digo el nombre, porque es además un poeta extraordinario. Es un gran poeta este cuate. Y bueno, pues este señor decía que en una de sus poesías, Tierra Baldía se llama una de las poesías más famosas de él, dice este señor que dónde hubiese o qué hubiese pasado. Tierra Baldía se llama. Dice, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera... Es T.S. Eliot, se llama T.S. Eliot, es un extraordinario poeta. Dice él, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera abierto las puertas que nunca abrí? ¿Qué hubiese sido de mí si hubiese caminado los caminos que nunca andé o que nunca anduve? ¿Qué hubiese pasado si hubiese elegido a las personas que desprecié? O sea, él se pregunta lo que muchos no nos hemos atrevido a preguntarnos jamás, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si nos hubiésemos atrevido a hacer cosas que nunca hicimos? Si hubiésemos tomado riesgos que no tomamos, si hubiésemos estudiado, nos hubiésemos preparado en situaciones o circunstancias que despreciamos, que nunca acometimos. Y bueno, pues esto también habla de la búsqueda de por eso decía yo que los poetas, por ejemplo, como este señor, como T.S. Eliot, tienen una gran percepción. Estos cuates desarrollan la percepción. Los poetas, los filósofos, los matemáticos, los físicos, toda esta gente va desarrollando una percepción mayor, ¿no? Los músicos van desarrollando una percepción mayor porque tienen que trabajar con otro tipo de dimensionalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos quedamos entonces en este T.S. Eliot, pues nos habla de en este caso, nosotros pensamos que por ejemplo, el texto de este poema de Tierra Baldía está buscando está buscando expandir el ser, ¿no? Está buscando expandir las consideraciones personales acerca de sí mismo y está buscando el porqué de ciertas cuestiones en la existencia. Si nosotros no buscamos el porqué de ciertas cosas, o siempre estamos indagando el porqué de las cosas, no nos vamos a quedar como siempre
en un aspecto de reducir la realidad a lo que podemos ver, tocar, sentir, oler o pensar. Dice un filósofo por ahí que el ser humano nada más imagina o recuerda cosas que realmente no pensamos, porque no nos aventuramos a ir más allá. Entonces, bueno, si a esto, si le agregamos a la prisión en la que nos tienen nuestros sentidos por la naturaleza propia de nuestra existencia, si le agregamos esta forma de pensar de nada más imaginar o recordar y no pensar, no tratar de elaborar pensamientos acerca de las cosas, que fue lo que hicieron estos hombres de los que hemos estado hablando ahorita, Einstein, T.S. Eliot, todos estos personajes han ido pensando sobre los diversos aspectos de la realidad y se han podido salir. La única llave para lograr, digamos, abrir un poco la puerta de las tres dimensiones y poder penetrar en las siguientes posibilidades de vida, que serían las otras dimensiones, la han tenido los videntes, por ejemplo, como Elena Blavatsky, Annie Besant, todas estas gentes que practicaban o buscaban incrementar aquello que creían que en algún momento tuvo la humanidad. Estas gentes han pensado que nosotros en algunos momentos tuvimos una percepción más desarrollada, que en algún momento de la historia nuestra percepción fue cortada, fue recortada y que ha sido mecanizada, que se ha vuelto algo, un acto mecánico. El mismo Aldous Huxley, en el libro de Las puertas de la percepción, el cielo y el infierno, él dice que el cerebro ha sido acondicionado de tal manera que todo aquello que solamente nos sirve para sobrevivir es lo que el cerebro procesa. Las cosas que no nos sirven para sobrevivir, esas cosas las desechamos. Entonces, por ejemplo, si la cultura, si el conocimiento o esas cosas no nos sirven o pensamos que no nos sirven para comer, para sentir placer, para ese tipo de cosas, los desechamos, como pensamos que como si fueran objetos innecesarios, ¿no? El conocimiento, la concepción de nuevas cosas, de nuevas realidades, pensamos como si fueran cosas que no nos van a dejar ningún mérito, que no nos van a dejar no mérito, sino no nos van a dejar nada satisfactorio en nuestro ser. Entonces, bueno, estas realidades alternativas, estas realidades que nos pintan los poetas, que nos pinta la física, que nos pintan estos personajes les decía, desde Einstein, desde el mismo, por ejemplo, no sé si ustedes, alguno de los radioescuchas, ha visto los dibujos de M.C. Escher. Escher era un artista holandés que dibujaba perspectivas muy chistosas, muy raras, ¿no? De realidades bastante alternativas, ¿no? Hay un cuadro fabuloso, por ejemplo, donde se ven unos peces. Está pintado en blanco y negro, nada más utilizando el contraste blanco y negro, donde va pintando unos peces que aparentemente están bajo el agua. Pinta los peces en negro y pinta espacios en blanco entre los peces, y entonces a medida que van los peces hacia arriba, los dibujos de los peces hacia arriba, llega un momento en que lo blanco empieza a aparecer patos, empiezan a aparecer como patos, y lo negro empieza a aparecer como partes del firmamento del cielo. Y entonces hagan de cuenta que los van hacia arriba los peces, y al salir del agua se convierten en patos, pero en el color contrario, ¿no? Ese tipo de perspectivas o de realidades que pintaba Escher son realidades que se necesita usar realmente cierta imaginación y cierta perspectiva de nuevas realidades para poder entender el mundo
de diferente manera. Entonces, no es tan sencillo entender que hay otras dimensiones, ¿no? No es tan sencillo entender que, por ejemplo, ahora la ciencia, los científicos han empezado a tratar de doblar el espacio. Han empezado a tratar de doblar el espacio porque, según la teoría de la relatividad normal, la teoría de la relatividad, hay dos, la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad, la primera, digamos, la primera versión de Einstein, y la segunda también es de él, la de la relatividad especial, pero según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el viaje al pasado no es posible. Se puede viajar hacia el futuro por las condiciones de esta tela de tiempo y espacio que él fue concibiendo, pero no se puede viajar hacia el pasado. Ahí vemos, bueno, pues las condiciones también de otro elemento que habría que agregar a los viajes dimensionales. Hay otro elemento que es la velocidad. Albert Einstein habla de que si se pudiera viajar más allá de la velocidad de la luz, entonces podríamos hacer viajes al futuro, en el tiempo. Podríamos viajar en el tiempo hacia el futuro. Ahí tiene la paradoja de los gemelos, ¿no? Sí. Un gemelo que se sube a una nave que va a empezar a dar vueltas alrededor de la Tierra más allá de la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz, y el otro se queda en la Tierra, no alcanza a subir a la nave, se queda en la Tierra, y entonces está dando vueltas durante 50 años el otro en la nave espacial. Cuando parten tienen 20 años los dos gemelos, y cuando regresa este cuate se ha avejentado más o menos lo relativo a 7 años, el que va viajando en la nave, y para el que está en la Tierra han pasado 50 años. Entonces, cuando regresa, el de la nave espacial casi no ha envejecido, y el otro, el que se quedó en la Tierra, ya es un anciano. Ahí también tenemos que considerar otro elemento, que sería la velocidad de desplazamiento de los objetos. Eso tiene que ver con otras dimensiones, tiene que ver con la dimensión del tiempo. Ahí el tiempo, él está viajando distancias muy grandes en un tiempo muy reducido. La velocidad de la luz da esa posibilidad de viajar espacios muy grandes, de abarcar espacios muy grandes en una distancia mínima del tiempo, y eso va comprimiendo el envejecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, el otro cuate, el que está en la Tierra, pues se convierte en anciano, y el que viajó, el que empezó a dar vueltas en el espacio, alrededor de la Tierra, regresa con unos pocos años de encima más, ¿no? Entonces, otras dimensiones son relativamente distintas a la nuestra, porque también no sabemos a qué velocidades están viajando los universos alternativos, qué tamaños tienen, qué cantidad de materia oscura hay en estos otros universos paralelos, porque son versiones distintas de nuestro universo. Nuestro universo es un universo donde el 27% es materia oscura, y el 83% es materia normal, ¿no? Materia que emite radiación en algún sentido. La otra no emite ninguna radiación. No sabemos, bueno, esto le da un cierto contexto energético, le da un cierto contexto en cuanto a forma, le da un cierto contexto en cuanto a distancias, le da un cierto contexto en cuanto a deterioro de los organismos, lo que le llaman esto de lo que la entropía,
los organismos se van degradando por el calor de la radiación que emiten por cuerpos como el sol, por ejemplo. Nosotros vamos envejeciendo y nos vamos deteriorando, degradando entrópicamente por el calor que se genera en nuestro planeta. El calor, la entropía, esta famosa, que tiene que ver también con lo que es el cambio climático, del que nos están hablando, ¿no? Tendríamos que saber cuáles son las condiciones de esos otros universos, de esos universos paralelos, para saber qué es lo que está pasando ahí. Ahora, hay un caso muy chistoso, digamos, muy que hay que investigarlo a fondo. Yo no he podido obtener muchos datos sobre este caso de una señora en una provincia española que dice, su narración es la siguiente, que ella se acostó con su marido una noche, digamos hoy a las 9, 10, 11 de la noche, fue y se acostó junto a su marido, acostó a sus hijos, tenía 2 niños me parece, acuesta a los 2 niños, se acuesta junto a su marido y se duerme, y al día siguiente la señora despierta junto a su pareja anterior y sin hijos. ¿Qué pasó? Pues no sabemos, no, o sea, esta cuestión de que se acueste con uno y amanezca con otro, pues suena hasta chistoso, pero la verdad es que ella dice, afirma, asegura haberse acostado junto a su pareja actual, haber acostado antes a sus hijos, haber preparado todas las cosas para que fueran a la escuela y al día siguiente estar en un lugar distinto con su pareja anterior, sin hijos y nada de lo que ella supuestamente había preparado. Entonces, ¿qué sucedió? Estaba en un universo alternativo y pasó a este universo, o cuál fue la causa de este fenómeno. Yo no he visto suficientes datos. A mí me pareció bastante rara la noticia, el evento no lo investigué a fondo porque no había muchos datos, no estuve buscando más datos, no encontré muchos. Seguramente requiere de una búsqueda más profusa, requiere de una búsqueda más más acuciosa este fenómeno, pero parece real, ¿no? Por lo que narra la señora ahí, lo que dice, no parece ser de una persona que esté trastornada, la narrativa que ella dice, ¿no? Sino parece de una persona que está más bien asustada, de una persona que está más bien sorprendida, sacada de onda por lo que le sucedió. ¿Qué pudo haber pasado, no? Habrá accidentes interdimensionales, porque muchas veces mucha gente piensa que algunas entidades de las que se ven aquí en este mundo, por ejemplo, lo que son fantasmas, lo que son apariciones, lo que son extraterrestres. Hay gente que dice que, por ejemplo, hay una teoría muy citada comúnmente de que muchos de los que vienen, de los que aparecen como extraterrestres, son personas, son humanos que vienen de una dimensión futura, que vienen del futuro, que vienen a ver qué está pasando en este mundo, que vienen a advertirnos de lo que va a suceder si seguimos con este tipo de tecnologías o de conductas o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no lo podemos saber, necesitamos seguir investigando incansablemente, porque todas estas tecnologías, todas estas cosas, todas estas cuestiones no están todavía bajo nuestro dominio. Se dice, por ejemplo, que los alienígenas o las naves alienígenas con las que han logrado tener contacto los ejércitos de este mundo, principalmente Estados Unidos, Rusia y China, dicen que han tenido tratos con los extraterrestres para obtener tecnología
y se dice que mucha de esta tecnología se basa en la interdimensionalidad, en los agujeros negros, y se basa en la gravitación, en la cuestión gravitacional, en el manejo y el dominio de la ley de la gravedad. Entonces, bueno, pues todas estas cosas no se pueden saber, aunque ya incluso hemos hablado en estos programas de aquel hacker escocés de Mackinnon, que logró entrar a los archivos del mismo Pentágono, y que en esos archivos se encontró una lista con personajes de alto rango militar que eran humanos y otros que no eran humanos. Él dice que vio una lista donde decía fulano de tal humano, fulano de tal no humano, fulano de tal humano, fulano de tal no humano. O sea que había una lista de personajes de alto rango que unos eran humanos y otros no eran humanos. Entonces, bueno, algunas de las esperanzas también de lograr avance en este sentido de la comprensión de las diversas dimensiones que están a nuestro alrededor, que no hemos podido discernir nosotros de qué se trata, no hemos podido explotar este tipo de recursos de la interdimensionalidad. Algunos dicen que bueno, pues todo esto se los han revelado los extraterrestres a unas cuantas personas en los mandos altos de los ejércitos ruso, norteamericano y chino, ¿no? A las élites del poder que les han revelado este tipo de cosas. Pero bueno, pues nos vamos a ir al primer corte, a ver si hay algunos saludos, algunos comentarios, para regresando continuar con estos aspectos del mundo de las dimensiones. Sí, claro, pues. Perdón, aquí. Sí, claro que hay unos saludos. Dice, saludos desde el Estado de México. Seguimos esperando las playeras. A ver, sí, ya nos van a... No tardan, ya no tardan las Soy playeras. Héctor, seguidor número 1 del programa Paradigmas del siglo XXI. Pues ahí saludos para... Saludos, Héctor. Para Héctor, que está esperando las playeras. Dice, sí, ya no tardamos. saludos desde Barcelona. Soy mira. Alberto, gracias por su gran servicio. Saludos, Alberto, de Barcelona. Ok. Pero dice, del estado de Veracruz, sur, mi nombre es Marver. Hola, Marver. Dice, hola, gracias por aceptarme, soy Laura Chávez, lo sigo desde Cuernavaca. Saludos a Laura. Y estaba preguntando por los videos de Enigmas y Paradigmas, ya le dimos la liga del canal para que pueda verlos, ahí están todos, o bueno, me atrevería a decir la mayoría, porque sí, faltan algunos. Hay que subirlos. Les vamos a decir aquí a los encargados de eso que nos suban los videos para que el último verlos. Me parece que es el de... No se acuerda cuál es el último que está arriba, ¿no? No, de los que están arriba, no. Bueno, pero por ahí lo checa en el canal y ahí ahí están de todos los que colaboran aquí. Dice dimensión magnitud que junto con otras sirve para definir un fenómeno físico, especialmente magnitud o magnitudes. Sí, me suena como a Wikipedia, ¿no? Ahí el término, sí. ¿no? Yo creo que ahí lo pero bueno, qué bueno que nos participa, da que participa, que nos da un dato más aquí. Bueno, dice, saludos desde Arequipa, Perú. Saludos a Perú. Dice, del estado de Hidalgo, mi nombre es Carlos, pertenezco a AA. Hola, Carlos. Dice, del Distrito Federal, me llamo Elisa. Ahí está el saludo para la compañera Elisa. Saludos a Elisa. Hola, buenas tardes. Mauricio González de Orizaba, Veracruz. Hola. Dice, hola, saludos de Arlington, Texas. Manda saludos. Hola, vivo en Cuernavaca. Soy Laura Chávez. Gracias por aceptarme. De nada. Y aquí entró el último. Estos mensajes son del chat de la página. Dice, saludos, soy Mónica de Catepec. Ahora el compañero Marco no está muy participativo.
Ahorita pues, se va a llevar la segunda parte del programa. Bueno, pues esos son los saludos de la página. Regresando, vamos a leer los saludos del Facebook Live. Mientras tanto, pues vamos a una pausa y ahorita regresamos. ¿Qué les parece? Vámonos. Esto es Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. No te desconectes. Regresamos. Regresamos compañeros. Esto es Alabanet 4 y 5 Radio. Estamos en el programa de Tomás López, Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Leemos unos mensajes, Tomás, ¿qué hacemos? Sí, unos mensajes de Facebook, quedamos unos saluditos por acá. de leer los de Facebook Live para continuar con Muy bien, está el por aquí. programa. Julieta Luna dice saludos desde Coyoacán a Tomás y a Marco, me encantan sus temas. Gracias por compartir. Saludos a Julieta. Flora Ortega, saludos cordiales de Tecámac, saludos Flora. Marisa S. González, saludos a todos. Marisa S. González nuevamente. Eso sorprende más que asustar, es un tema interminable. Víctor Hugo Trejo también por aquí se reporta. Virginia Martínez dice saludos. Rogelio Arellano Zárate, ¿tendrá relación el tema con la película Interestelar? Sí, claro que sí, esa película habla sobre la teoría de cuerdas, precisamente. David Limón Nogués, saludos desde el grupo Sendero de Vida. Jessica Martínez, saludos desde El Salvador. Hasta El Salvador, un abrazo. José Antonio Vázquez Maldonado, felices 24 horas, dice aquí. Miriam Chávez, saludos y gracias por compartir. Andrea Cruz López, excelente programa. Rogelio Arellano Zárate, saludos en cabina. Omar Ledesma, Marco Hernández, saludos, qué buen programa. Saludos a Charles Valdés, solo por hoy. Charles Valdés, saludos a mi Lalo. Así puso. Alexa Ross, saludos desde Orizaba, Veracruz. Julio Vázquez, saludos desde Tonicapán, Guatemala. Saludos, Julio, gracias. Gracias por seguir por allá la estación. Nora Jaraulegui, saludos desde Los Ángeles, California. Emilia Mondragón Martínez nos manda aquí saludos. Gracias, compañeros. Pues es todo lo que hay ahorita, Tomás, aquí en el Facebook Live. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Gracias por sus saludos. Esperamos que participen con nosotros, que aporten ahí algún comentario. Hace rato nos mandaron ahí una definición. Y bueno, pues todo esto se agradece porque pues nos da a notar que despierta algún interés el programa. Y estábamos hablando entonces de la interdimensionalidad, de todos estos fenómenos de tiempo, de espacio, de gravitación, de sonido, fenómenos luminosos, todas estas cosas que tienen que ver con, o que son parte de las dimensiones que se han podido en muchas veces más bien inferir o calcular. Hay que recordar que todas estas teorías dimensionales, estas teorías de las múltiples dimensiones, son teorías generadas por inferencia, por razonamiento, por cálculos matemáticos, por deducciones geométricas. Hablábamos, por ejemplo, de lo que era el punto de la cuarta dimensión, que es la tercera dimensión, es decir, nuestra dimensión serviría como punto para la extensión dimensional, para la extensión de otras dimensiones si lo enfocamos desde el punto de vista geométrico. Es como en una fractal, hablábamos de la holografía. Hay incluso con este fenómeno de la holografía, que a raíz del descubrimiento de Dennis Gabor, del rayo láser y todo esto, se pudo trabajar con esta frecuencia luminosa y se dio origen a lo que es la holografía también, donde cada punto, cada elemento de un todo contiene las partes del mismo todo. Esto es también es perceptible, por ejemplo, en un fenómeno natural, en el fenómeno de las fractales. ¿Qué es una fractal? Una fractal es una
No sé si ustedes han visto en algún momento, hay algunas hojas de algunos tipos de planta que nosotros vemos el conjunto desde lejos, como esas pinturas de las que les hablaba de Ocampo, pero estos parecen ser pinturas, pinturas divinas, digamos, diseñadas por algo, por una inteligencia que habita en este universo en todos lados, donde la planta, la hoja completa está formada por múltiples hojas de las mismas características a diferentes escalas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos una foto de una de las partecitas que forman la hoja completa y la ampliamos, va a ser exactamente igual la fotografía de la hoja completa si la ampliamos al tamaño de la hoja original, digamos. Si tomamos una parte de la hoja, tomamos una fotografía con un celular de una de estas formaciones, tomamos la minúscula hojita, una de las que forman a la hoja completa, expandimos la fotografía al tamaño de la hoja completa y vamos a ver que es exactamente igual. La hoja una de las partes es exactamente igual a la hoja en su conjunto. Es algo parecido a lo que es la holografía, pero esto se le llama fractales, son los fenómenos fractales, ¿no? Las fractales son partes que tienen en su construcción todo el complejo. Pero es de la misma estructura. Tienen la misma estructura que el original, la misma complexión que el original, nada más que en una escala distinta. Y si uno se acerca a ver con detenimiento este tipo de hojas, se va a dar cuenta que son de diferentes escalas, ve uno unas minúsculas muy pequeñitas y otras que van creciendo en dimensión hasta formar la hoja completa, y todas son iguales, todas son exactamente iguales. Una cosa es una cosa es reducir algo y otra es crearlo en proporción, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente quiere decir que tiene todas las mismas características, pero es a una escala menor o mayor. Eso es una proporción. Entonces, estas fractales nos dan a entender o nos muestran quizá que este fenómeno de las dimensiones puede ser que nosotros seamos uno de esos puntos minúsculos que estemos formando una dimensión mayor, que nuestro planeta sea parte de otro planeta, que sea una anidación de elementos similares o iguales digamos que nuestro planeta sea parte de un planeta gigantesco a escala, ¿no? O que nuestro sistema solar o nuestra galaxia sea parte de otra galaxia gigantesca. Pues un ejemplo de eso sería como ver un cable de corriente, ¿no? A lo lejos. Tú ves un cable de corriente y lo ves, pues, en una dimensión, digamos, bidimensional, ¿no? Cuando tú te acercas más, te das cuenta que tiene más cables y que esos cables, al abrirlos, tienen mucho más cables para hacer la profundidad de ese cable. O sea, tú al principio hablabas de que a veces no estamos dispuestos a creer en las realidades dimensionales, que es muy, muy complicado entender eso. Hablabas de que la línea del tiempo y de la profundidad, ¿no? Que eso nos da el volumen tiempo. Ahorita llegamos a ese punto que cuando tú puedes hacer un cuadro, digamos, podrás hacer un cuadro en el mundo, digamos que es de dos líneas, o sea, de dos dimensiones. Ya cuando tú llegas a la fractal, está una super línea arriba de eso. O sea, que dices que es como un cuadro que está hacia arriba, ¿no? Exactamente. Pero al moverse puede tener más aristas, tiene más ángulos y más proporciones. Sí, esa es la manera de verlo, ¿no? Un dodecaedro era lo que usaba Dalí, por ejemplo. Era un supercubo creado por muchos cubos con volumen. Era un efecto muy difícil de hacer en la pintura. Salvador Dalí lo intenta e incluso utiliza
parte de un dodecaedro en la escena de la Última Cena, en la pintura de la Última Cena, ¿no? Porque bueno, pues también trataba de dar a entender la actuación de, digamos, de Jesucristo y sus seguidores en múltiples dimensiones. Porque nada más nosotros nos circunscribimos a una sola dimensión, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si lo que hacemos nosotros tiene su repercusión en múltiples dimensiones? Si lo que nosotros hacemos aquí tiene efecto en otras dimensiones. Acuérdense, este famoso efecto mariposa nos habla de esas cosas, ¿no? De esas cuestiones. La película fue muy elocuente respecto al efecto mariposa. Este efecto mariposa fue, digamos, lo descubrió un matemático inglés que estaba viendo un simulador de tiempo, estaba trabajando con un simulador de tiempo. Este cuate llega un día apresurado a su trabajo, a donde hacía sus experimentos de simulación de tiempo, y entonces se queda viendo ahí el simulador, y él en ese momento tenía mucha hambre, no había desayunado, se le había hecho tarde para llegar al trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces una de las variables que utilizaba la pone mal, se equivoca por una 10,000ésima, por una cantidad de una 10,000ésima, y se va a almorzar, se le olvida ponerle algunos ceros y se va a almorzar, o no se le olvida, sino que por hacerlo rápido tiene unos errores ahí de dedo, se levanta y se va a almorzar, y cuando regresa el modelo de simulación se había ido moviendo más o menos con una lógica racional. Cuando él regresa a ver el simulador de tiempo, se encuentra con que está hecho un desastre completo. Y entonces queda sorprendido y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Si yo puse las mismas cifras que he venido manejando, ¿no? Y entonces empieza a revisar con lupa y se da cuenta que omitió una 10,000ésima en una de las cifras, y que esa 10,000ésima causó un desastre completo en la simulación del tiempo. Y entonces de ahí él infiere, por eso les decía que se ha sacado por inferencia o por cálculo esto de las dimensiones, él infiere que cualquier pequeña variación en cualquier sistema puede ocasionar un desastre, y lo plasma de manera más poética y más entendible para la gente cuando dice que el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo puede causar un tornado, un desastre, un cataclismo en esta parte de la Tierra. Si se van concatenando ciertas condiciones, el aleteo de una mariposa en Japón puede ocasionar un tsunami, un tornado, cualquiera de estos fenómenos en esta parte de la Tierra. Para hacerlo más entendible, podríamos decir algo que viene ahí en un viejo canto de esos del romanticismo español, que dice: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió la pata de un caballo, por la pata de un caballo se perdió el caballo, por un caballo se perdió un caballero, por un caballero se perdió una batalla, por una batalla se perdió la guerra. O sea, la variación esta mínima de haber errado con un clavo, de no haber puesto un clavo, dio origen a que se perdiera la guerra, ¿no? Es lo mismo que está diciendo este Stanley Milgram, el autor del efecto mariposa, con esto de las variaciones en los sistemas. Entonces,
No podría ser, yo me pregunto, que las decisiones que tomamos nosotros todos los días puedan generar grandes catástrofes a nuestro mismo entorno, o quizá en otros universos. Todo lo que nosotros decidimos, a lo mejor si tuviéramos la conciencia de estas cosas, si tuviéramos una conciencia que nos dijera que esto es cierto, quizás hasta ni nos atreveríamos a actuar, ¿no? Pensando en que sería una enorme responsabilidad tomar una decisión en la vida. Toda decisión que nosotros tomamos puede traer una consecuencia, puede ser benigna o catastrófica. Entonces, por eso, bueno, pues tendríamos que estar siempre tratando de tomar la mejor decisión que podamos en la vida, ¿no? Ese sería en el sentido, sería digamos, el estar cargando una serie de dimensiones en este momento. Entonces, todo lo que nosotros hicimos en el pasado, lo que somos hoy nosotros es la consecuencia de lo que hicimos en el pasado, de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Qué hubiese sido si nosotros, en lugar de decidir dejar la escuela, hubiéramos agarrado, hubiéramos continuado? ¿O qué tal si en lugar de haber dejado de ir a entrenar fútbol hubiéramos seguido? ¿O qué tal si en lugar de haber elegido a una pareja hubiésemos elegido a otra? ¿Cuántas posibilidades hay? En una elección tenemos que sacrificar un conjunto enorme de posibilidades. Eso lo hicimos en el pasado y eso da por resultado lo que estamos viviendo en el presente. No se puede corregir el pasado. Eso también filosóficamente es algo de lo que Albert Einstein decía en el aspecto físico. No podemos viajar al pasado, dice. Podemos viajar hacia el futuro, pero hacia el pasado no. Entonces, bueno, pues ahí está un enigma bastante fuerte, ¿no? Porque si se pudiera construir una máquina del tiempo que pudiese viajar al pasado, muchas cosas se podrían remediar de las que ha sufrido la humanidad en este tiempo. Pero, ¿qué sucedería si cambiamos la historia? Si cambiamos la historia en un sentido u otro, quién sabe cuáles serían las consecuencias más a futuro. Por eso les decía también que mucha gente piensa que algunos de los llamados extraterrestres, de los que se ha digamos hecho algunos reportes de eventos extraterrestres de gente muy parecida a nosotros, mucha gente piensa que son gentes del futuro que vinieron al pasado a advertirnos de ciertas cosas. Humanos, no son siquiera de otro planeta, sino son gente que viajó hacia el pasado a decirnos qué es lo que está, que no sigamos haciendo tal o cual cosa porque el futuro va a ser terrible. Hace algún tiempo en la red, no recuerdo si fue en Messenger, no, bueno, en YouTube, y había una red que se llamaba ICQ, no sé si ustedes la llegaron a utilizar. Era ICQ, que era como una especie de Messenger. Estaba el Messenger, el de Windows, y estaba el ICQ. En el ICQ se supone que apareció un personaje que se llamaba John Titor. Algunos lo deben saber, y si lo buscan quizá en YouTube todavía está en los videos. John Titor se hacía llamar este señor. Él decía que había venido al pasado para buscar una herramienta, un transistor, una tarjetita, que había venido al pasado para buscar una tarjeta de una máquina HP de las que salieron a finales de los 80s.
casi a principios de los 90, que porque tenía que conseguir esa pieza porque era crucial para un experimento que estaban haciendo en el futuro y que tenían una máquina de estas que necesitaban utilizar para poder hacer este experimento. Y entonces dice que viajó al pasado para conseguir esta pieza, y que, bueno, pues había viajado hacia los años 80, luego viajó un poco más adelante a los años 90, que fue cuando aparece, me parece que en los años 90, 95, 94, por ahí, así, cuando el Windows 95, todo eso, 95, el siguiente Windows 95, 98, por ahí así, apareció John Titor ahí en los foros de internet, hablando sobre este asunto y diciendo que alguna serie de cosas de lo que nos iba a acontecer a los seres humanos si seguíamos viviendo de esta misma manera. Hablaba sobre el egoísmo, hablaba sobre el descuido de los elementos naturales. Él decía que el mundo futuro de donde él venía, él me parece, no estoy seguro, pero me parece que decía que venía del 2600 o 2300 y tantos, ¿no? De una época muy lejana hacia el futuro, y que había venido por este elemento para tratar de ayudar a restablecer el orden en el planeta, ¿no? Y de repente ese famoso John Titor que algunos hasta trataron de rastrear y todo eso, o era un hacker bastante hábil que no se dejó, y para ese tiempo, los hackers no eran tan avesados a la cuestión tecnológica, ¿no? Joseph Mitnick fue más o menos de esas épocas. Joseph Mitnick, el primer hacker, digamos, famoso de la humanidad. Ese Joseph Mitnick fue de los que en esa época, por esa época donde apareció Titor también, Joseph Mitnick decía que, bueno, robaba secretos industriales de las empresas, tenía una enorme capacidad técnica. Se metía a las empresas, robaba secretos y se los vendía a la competencia. Y entonces no lo podían agarrar hasta que lo agarra el FBI, se lo llevan, lo invitan a trabajar con ellos, les dice que no, le levantan una demanda, lo meten a la cárcel, así lo convencen de que trabaje un año para ellos, para el FBI, o algo así, un año y medio, trabaja y le perdonan la falta, pero le dicen que no se puede, renuncia a él y le dicen que no puede volver a hacer lo mismo porque ya tiene antecedentes y lo van a procesar la próxima vez que lo agarren por reincidencia y ya no va a salir. Y entonces Joseph Mitnick, en respuesta al gobierno norteamericano, se vuelve a meter a la página, se vuelve a meter a una computadora, se mete a donde están sus antecedentes penales y los borra, elimina sus antecedentes penales, cuate, en respuesta al gobierno norteamericano. Y bueno, pues lo persiguen, pero ya no lo pescaron porque se escondió bastante bien. Ahora, en ese tiempo también algunas gentes que tenían algún conocimiento técnico, porque muchos, cuando aparece un personaje de este tamaño como Mitnick, muchos tratan de imitar la conducta de él. Entonces muchos se empezaron a meter en la cuestión tecnológica también, a hackear cosas, y entonces algunos trataron de rastrear quién era John Titor, este supuesto viajero del futuro. Pues les digo una cosa, ninguno de los hackers que se metió logró detectar de dónde estaba transmitiendo John Titor. Incluso él subió fotografías de un vehículo. Parece raro, ojalá algunos de los que nos están escuchando vean busquen en YouTube esta
los videos de John Titor, así se llama, donde hay alguno donde pone una fotografía de un vehículo muy raro, una especie de coche con algunas adaptaciones. Él incluso les muestra ahí, no sale su figura, sale nada más la silueta, se ve el vehículo y se ven atrás una serie de cajas, con botones y con palanquitas, como una especie de ecualizadores o una cosa así. También muestra algunas partes del motor, un motor muy sofisticado, muy raro también, y dice, hasta me pareció como de esa película de Volver al Futuro, y él dice que ese es el vehículo que usó para transportarse del futuro hacia el pasado, y que ese es el mismo en el que va a regresar del pasado hacia el futuro. Bueno, pues nadie, obviamente, expuso decirles que nadie encontró el vehículo, nunca nadie lo pudo desmentir y nunca nadie pudo dar con él en la red, en las redes, pues, a pesar de rastrearlo en los foros, en el ICQ, en los chats que había entonces, en el Messenger, en todas esas cosas, porque ahí hacía sus transmisiones él. Y entonces, bueno, pues este cuate, este famoso personaje, John Titor, nunca se supo, así como apareció en las redes, desapareció, y fue hasta la fecha, bueno, pues nadie ha vuelto a dar información sobre este cuate, ¿no? Que se supondría que viajó del futuro hacia el pasado para advertirnos de ciertas cosas. Y ahí en algunos de los videos él dice de qué cosas nos tiene que advertir, ¿no? Así es que, bueno, pues estos son casos raros de gente que supuestamente ha viajado en el tiempo. Otro caso raro es el que plantea de viajes en el tiempo, porque son otras dimensiones. El tiempo se nos olvida a veces que son dimensiones distintas. Nosotros vivimos en el presente eternamente, pero venimos del pasado y vamos hacia el futuro. Son diversas, son 3 dimensiones por lo menos. No sabemos si haya otras. ¿Qué hay en el segmento entre futuro y pasado? ¿Qué hay en el segmento entre presente y pasado? ¿Qué hay en el segmento entre el presente y el futuro? No sabemos. No sabemos nosotros qué hay en esos segmentos, qué hay en el inter de esas cosas. La iglesia, por ejemplo, la religión habla del purgatorio o del limbo, de los limbos que existen entre dimensiones espirituales, ¿no? Entonces, bueno, pues en el tiempo hay una especie de limbos también. Pero fíjense que la física teórica va construyendo esta famosa teoría de las supercuerdas, usando pues obviamente un lenguaje matemático, modelos matemáticos, conceptuales, y se va dando cuenta que la famosa teoría esta es de que los elementos, las partículas subatómicas, las partículas digamos, los electrones, los neutrones, los protones, esas son las partículas atómicas. Las subatómicas, como los quarks, bosones, todas estas partículas son productos vibracionales de una especie de filamentos, que son las supercuerdas, que dan origen a todo en la vida, a todas las cosas en el universo conocido. Porque nosotros seguimos viviendo en un universo que es bastante desconocido para nosotros, ¿no? Lo que nosotros llamamos conocido es lo que es habitual. Todas las cosas que nuestros sentidos perciben y nos reportan son las cuestiones que nosotros llamamos habituales y donde nos sentimos seguros. ¿Qué sucedería si de repente, por algún extraño fenómeno, de repente nuestros ojos tomaran la potencia visual que tiene un microscopio electrónico? Si sucediera alguna razón, algún fenómeno físico
que hiciera que nuestros ojos tuvieran la potencia de microscopios electrónicos ¿cómo se llaman esos los que se ven con los que ven las estrellas de los telescopios? ¿Cómo veríamos el mundo? Si tuviéramos como de microscopios electrónicos, no veríamos la mesa en la que estamos sentados como esta mesa. Veríamos un conjunto de partículas moviéndose hacia un lado y hacia otro incesantemente, y no veríamos lo que nos parece un sólido. Y si se hicieran más potentes, quizá veríamos los filamentos que producen la vibración que da origen a estas partículas. Y esto no es algo que la ciencia haya, digamos, no haya intuido o no haya deducido o no haya inferido la humanidad de hace mucho tiempo. Los hindús ya hablaban de que nosotros somos de que en la nada está el todo, decían ellos. O sea, en aquellos lugares donde aparentemente en esas instancias, en esa inmanencia que existe en el universo, está todo, pero aparentemente la nada, lo que nosotros le llamamos la nada, es el origen del todo, a través de un conjunto de vibraciones distintas. Es como si estuviéramos tocando una guitarra, un bajo, cualquier instrumento de cuerdas. Si nosotros vamos moviendo hacia adelante el dedo en una guitarra, las notas se van haciendo más agudas. Al hacerse más agudas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la vibración se va haciendo más continua. Una nota aguda es cuando la vibración es más rápida y más continua. Una nota grave es cuando la vibración es más lenta y más discontinua. Entonces, el universo se forma a base de una especie de vibración de ese tipo, donde hay más, digamos, donde la cuerda está más cerca, donde se va agudizando el sonido de la cuerda, la vibración, porque el sonido es vibración, donde se va agudizando, donde se va haciendo más frecuente la vibración de la cuerda, aparece un mayor conjunto de elementos. Donde se va haciendo más lenta la vibración de las supercuerdas, van apareciendo menor cantidad de elementos. La materia es más porosa. Hacia adelante la materia es más densa. Mientras más aguda la vibración, mientras más rápida, más frecuente, más densa la materia. Mientras más grave sea la vibración, mientras más lenta sea la vibración, más porosa y menos densa es la materia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta nosotros de que estas dimensiones están, según la física, están generadas por la cantidad vibracional de las cuerdas, de esta, que es lo más reciente, ¿no? La teoría de las supercuerdas. Entonces, toda esa gama entre, digamos, para verlo un poco más gráfico, toda la gama de vibración entre una nota y otra, entre una octava y otra, vamos a suponer que tenemos un do, que es una nota musical de inicio, y tenemos el siguiente do en la octava alta. El primer do que mencionamos tiene una vibración, vamos a ponerlo por nada más de manera burda, tiene una vibración de, vamos a ponerlo 4 ondas por segundo. Y el siguiente tiene una vibración de 4 por 8, tiene una vibración de 32
vibraciones por segundo. Entonces, ¿en cuál es más densa la materia? En el que tiene mayor vibración. ¿En cuál es menos densa? En el que tiene menor vibración. Y entonces, el tiempo correrá más rápido en donde hay mayor vibración, o la sensación de tiempo será mayor en donde hay mayor vibración. La sensación del tiempo será menor en donde hay menor vibración. La percepción del tiempo en uno y otro es distinta. Entonces ahí, fíjense todo lo que implica el aspecto de las dimensiones, el aspecto de estas dimensiones, ¿no? La mayor vibración enriquece enriquece el conjunto de elementos materiales de una dimensión, y la menor vibración hace más escaso el conjunto de elementos materiales. Entonces, esta teoría de las supercuerdas es lo que actualmente los físicos están estudiando. Nosotros lo estamos hablando de una manera muy simple, porque pues, evidentemente no podemos describir aquí, no podemos poner fórmulas matemáticas y este tipo de cosas, sino que estamos haciendo descripciones nada más verbales de todo este asunto, ¿no? Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta de que mientras, por ejemplo, en estos caballos de Troya, Juan José Benítez, un extraordinario escritor, un hombre muy inteligente, porque las investigaciones que desarrolló Juan José Benítez en torno a estos viajes que hicieron al pasado, a la dimensión del pasado, tienen un montón de detalles. Él desarrolla muchos cálculos, muchas referencias de cómo se lograron estos viajes al pasado, y él dice que la NASA, esta agencia espacial norteamericana, es la que patrocina estos viajes, y una persona de la NASA es la que le da la información a Juan José Benítez. Y entonces se supone que estos cuates ya saben, supuestamente todo esto puede ser, se infiere ahí en el libro, que puede ser que sea tecnología extraterrestre, y que en estos viajes al pasado, ellos saben, los que viajaron al pasado, que no pueden bajo ninguna circunstancia cambiar el pasado. Porque lo que nosotros estamos viviendo en este momento cambiaría dramáticamente. Saben, ellos van y ven a Jesucristo en estos libros del caballo de Troya, y siguen lo que le pasa a Cristo, todo esto, pero no pueden ellos hacer nada. No pueden impedir que lo maten, no pueden hacer. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, de que esto fuese cierto? ¿Qué sucedería si lo salvan, si lo rescatan, no? No sabemos. No hay forma de saberlo. Porque además, decíamos al principio del programa, que estamos en un mundo de en un universo de infinitas posibilidades. ¿En qué nivel de la vibración de las supercuerdas caeríamos nosotros de alterar el tiempo? ¿Qué sucedería si nosotros alteráramos el tiempo? Muchos de los que hablan de los viajes a través de los agujeros de gusano, de los que hablan de los agujeros de gusano, son los hoyos negros. Muchos de los que hablan de estos viajes a través de los hoyos negros dicen que se puede viajar a otras dimensiones
Podríamos conocer otras dimensiones viajando a través de los agujeros negros, pero advierten muchos de ellos que llegaríamos a la otra dimensión sin memoria de esta dimensión. Fíjense qué dramático, ¿no? Podríamos viajar a otra dimensión a través de un hoyo negro. El hoyo negro sería como hacer dos agujeros en esta hoja que tenemos aquí, por ejemplo. Doblar la hoja, hacer un agujero y viajar de un lado a otro por el agujero que hicimos. Eso sería hacer en el espacio un agujero y otro. Ese es el agujero de gusano, el hoyo negro. Viajamos de esta parte del universo a otro universo, pero cuando llegamos ahí no tenemos memoria del universo del que venimos. Por eso me intrigó tanto el caso de la señora que les platicaba hace un momento, de la señora en la provincia española, en una provincia española, que en un momento dado dice que se acuesta con su marido después de haber acostado a sus hijos, y al día siguiente despierta en otro lugar, en otra casa, con su pareja anterior. ¿Qué pasó ahí? Quizá viajó en una dimensión, de una dimensión paralela a otra, pero esta señora sí se trajo la memoria de la dimensión anterior. Entonces, en uno de los universos vive con su pareja actual y en otro de los universos vive con la pareja anterior. Que eso es algo que podría estar sucediendo. Annie Besant, esta vidente, que fue compañera de Elena Blavatsky durante toda su vida, ella dice que, por ejemplo, nosotros tenemos 7 cuerpos y que lo que hacemos con un cuerpo afecta a los otros 6 cuerpos. La teoría, el efecto mariposa nos dice que si nosotros cambiamos nuestro sistema, esto nos puede traer una enorme cantidad de conflictos o nos puede traer unas enormes ganancias. No sabemos hacia el futuro, pues no podemos leer nosotros. Somos prácticamente ciegos hacia otras dimensiones, nosotros. Solamente gente que ha desarrollado una percepción mayor, una percepción que se dice también que hay nosotros teníamos en algún momento las facultades de poder ver otras dimensiones, pero que con el paso del tiempo y con la formación, o más bien la deformación de nuestra mente, quedamos prisioneros en un mundo sumamente limitado y quedamos prisioneros en lo que nos reportan nuestros sentidos. Y bueno, pues se dice que si nosotros nos quedamos conformes con esta realidad tan mínima, dicen algunos filósofos que es como si estuviésemos viendo a través de la mirilla de la puerta, como si nos asomáramos a través de un ojo de buey hacia afuera de la puerta y pensamos que lo que vemos a través de nuestro ojo de buey es toda la realidad que existe. Entonces tenemos una realidad sumamente limitada, sumamente acotada, porque no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido desarrollar más capacidades que les decía, en algún momento la humanidad tuvo y que perdió pues por alguna razón. Pero bueno, pues esas ya son también algunas de las versiones que dan algunos de los estudiosos de todos estos fenómenos. Y bueno, pues llegamos al final, no hay tiempo para más de este programa de la realidad ordinaria, que es en la que nos tienen metidos nuestros sentidos y nuestra percepción, y la realidad extraordinaria que se puede abrir ante nuestros ojos cuando seamos capaces de visualizar
otras dimensiones de la existencia. Cuando seamos capaces de imaginar, pero con un sentido más real, más práctico, con mayor información hacia otras realidades, hacia otros mundos, o cuando tengamos contacto que pudiese ser en algún momento afortunado, que pudiésemos tener contacto con alguien que realmente sea visionario en estos mundos, ¿no? En estos mundos alternativos. Había una serie que ya no sé si siga pasando, se llamaba Fringe, que esta serie hablaba más o menos también de los mundos alternativos. Bueno, pues con esto vamos a ir a los saludos. No sé si tengas algo que comentarnos, Marco. No, está bien, nomás, Sí, sí. Yo nada más pues quería acomodar esta idea que se me hizo súper importante, lo que decía Carl Sagan de las dimensiones. Cuando él ponía el ejemplo de que un ser dimensional de tercera dimensión pudiera llegar al mundo bidimensional de dos dimensiones. En este caso pone una manzana, ¿no? Entonces se acerca y posiblemente lo que ve el mundo en dos dimensiones es nada más la sombra. Lo mismo que decía Platón en el mito de la caverna, que muchas veces nosotros podemos, a lo mejor lo único que podemos vislumbrar sería la sombra de la dimensión verdadera en la que creemos muchas veces estar, ¿no? En esta dimensión de 3D que se supone que es la que nosotros palpamos y la que vivimos día con día. Podría haber una más. Tú hablaste del tiempo, hablaste de la profundidad. En la religión, por ahí, el cristianismo dice que es la profundidad, ¿no? Del hombre, el espíritu, ¿no? Que es esa parte importante que a veces es muy complicado entenderla o accesar a esa, ¿no? Entonces, pues, sí, yo me quedé con muchas reflexiones el día de hoy. Estuvo muy bueno el programa, Tomás. Hablamos también sobre la teoría de las supercuerdas y todas esas cosas. Y sí, evidentemente, Platón tiene razón en ese extraordinario mito de la caverna. Quien quiera leerlo, hay algunas versiones en YouTube, pero yo les sugeriría en el libro séptimo de la República de Platón, que son 12 libros. El libro séptimo empieza con el mito de la caverna. El mito de la caverna se refiere evidentemente a esa prisión de nuestros sentidos, a la prisión cognitiva que tenemos, a la prisión de la que no hemos sido capaces de escapar durante siglos, ¿no? Algunos cuantos pues, han escapado de esta prisión y han entrado en otras dimensiones. Y bueno, pues si hay algunos comentarios, vamos a ver ahí si hay comentarios o preguntas o reflexiones de nuestros misterionautas. Vera Salinas dice algo parecido a lo que ves u oyes cuando tomas ayahuasca, que contiene DMT. Ah, sí, bueno, también hay otras, estos estados alterados de conciencia permiten a la gente, aunque yo no soy muy de la idea de que se utilicen estas herramientas, pero también son herramientas que pueden transportar a la gente a otros estados de conciencia donde la percepción aumenta. Este mismo Aldous Huxley habla él toma mescalina y describe lo que ve. Este libro está basado en eso. Él se toma 4 gotas de mescalina en un vaso de agua y va describiendo lo que ve, lo que percibe, la ampliación de su conciencia. Tiene un dictáfono enfrente y va describiendo y después logra hacer esta novela, este libro. Pero sí se pueden percibir otras realidades, aunque no soy de la idea de utilizar esto, ¿no? Benjamín Nogués dice saludos a Marco Hernández Acme, de sus amigos de Manantial Nesa y Miguel y Benjamín. Saludos Miguel y Benja, de ahí del grupo Manantial. Alberto García, saludos de la Ciudad de México. Alicia Rodríguez Zaragoza, me da gusto escuchar este programa, gracias. ¿Quién más está por acá? César Escobar, saludos desde Colombia. Gracias, César Escobar, hasta Colombia. Y el buen compañero y corresponsal allá en Estados Unidos, Tino Gaspar Silva. No recuerdo dónde nos oye, ¿no te acuerdas? Tino Gaspar. Pregúntale cómo le fue en la convención.
¿A Tino Gaspar? No, pero no vino, ¿sí? Fue a otra convención, el buen Tino Gaspar. Pues saludos, Tino, y agradecimientos por permitirnos seguir transmitiendo. Gracias, Tino, gracias por tu apoyo. Y me pregunta Víctor que te pregunte, ¿cómo te fue allá en la convención a la que tú asististe, no la de aquí de México? Me imagino que allá por donde andas, fuiste a otra. A ver si nos puedes dejar ahí la reseña de cómo te fue. Pues es todo lo que hay por acá, Tomás. Bueno, pues ya no hay tiempo para más en este programa. Hoy nos quedamos con la incógnita de las dimensiones, ¿no? ¿Quiénes serán afortunados para percibir más cosas, para percibir las dimensiones alternas? En algún momento la ciencia logrará darnos acceso, o la religión, o a través de algún mantra, o a través de alguna combinación de algunos elementos químicos o algunas sustancias o alguna cosa, se podrá tener acceso a esto. Hay que recordar que las civilizaciones antiguas erigieron muchos dólmenes, muchas construcciones como la de Stonehenge, como las pirámides de Egipto, como las puertas que han sido encontradas en diferentes continentes, portales de piedra, todo este tipo de construcciones en las que supuestamente mucha gente ve puertas hacia otras dimensiones. La forma de activarlas o de utilizarlas se perdió en el tiempo. No se sabe qué tipos de tecnologías podrían ayudar a que esto se diera, a que esto fuera. No se ha logrado decodificar este asunto, pero bueno, pues seguiremos buscando, seguiremos investigando, trataremos de encontrar algunos casos, de investigar sobre todo que les decía de la señora que habla de que amanecía con su pareja anterior y todo esto. Vamos a investigarlos a fondo y en los siguientes programas pues hablaremos un poco más sobre estos asuntos. Por hoy me despido, nos vemos.